Hola, hoy vamos a hablar sobre neuropsicología de la memoria. Mi grupo está conformado por Andrea Espinosa, Daniela de León, Andrea Castilla y mi persona Saray Cosio. Concepto de memoria. La memoria es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera una información determinada o un suceso correcto. Es el proceso psicológico que nos permite aprender. A lo largo de los años, el estudio de la memoria y el aprendizaje ha sido abordado desde las diferentes aproximaciones teóricas y a través de diversos métodos de investigación, lo que ha posibilitado un gran aumento en el conocimiento de su funcionamiento tanto normal como patológico. Fases de la memoria. El procesamiento y posterior almacenamiento de información no se produce en un único momento, sino que requiere de una serie de pasos previos al almacenamiento permanente. Además, para conocer qué material ha sido memorizado, es necesaria una tercera fase en el proceso, que es la recuperación. Así, las fases fundamentales en el proceso de memoria son la codificación, el almacenamiento o consolidación y la recuperación. La codificación. Esta implica el procesamiento consciente o inconsciente de la información a la que se atiende, con el fin de que sea almacenada posteriormente. Consiste en la transformación de los estímulos sensoriales en diferentes códigos de almacenamiento. La codificación constituye un proceso imprescindible para que la información sea almacenada y puede producirse a partir de diferentes modalidades sensoriales, siendo más eficaz la codificación que se realiza basándose en más de una modalidad. El almacenamiento o consolidación. En esta fase se crea y se mantiene un registro temporal o permanente de la información. El material almacenado posee en este momento una alta organización, lo que facilita el aumento en la cantidad de información que se puede ser almacenada. Posteriormente, la información almacenada puede perderse por diferentes motivos, como por ejemplo el olvido. La recuperación. Hace referencia al acceso y evocación de la información almacenada a partir de la cual se crea una presentación consciente o se ejecuta. Estructuras implicadas en la memoria. Los procesos mnémicos tienen una gran complejidad ya que interviene un amplio repertorio de estructuras neurales del encéfalo, desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una de las estructuras más importantes de la corteza cerebral, ya que gracias a su funcionamiento se puede comprender el sistema nervioso central, debido a que permite integrar globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega a través del entorno. Los lóbulos temporales y especialmente sus caras internas tienen una gran importancia en los procesos de archivo del material mnémico. El circuito de Papez es un importante centro integrador situado en la cara medial de cada lóbulo temporal, que está formado por una red en la que participan numerosas estructuras diencefálicas, límbicas y corticales. Las lesiones del circuito de Papez producen amnesia, provocan trastornos en la memoria a largo plazo e incapacitan el aprendizaje, produciendo olvido progresivo, mientras que los recuerdos más recientes se pierden. Los recuerdos antiguos se preservan, puesto que son independientes del circuito de Papez, mientras que los circuitos hipocámpicos son responsables de la memoria anterograda. Las regiones temporales no mediales están más implicadas en la memoria retrógrada o recuerdo de las informaciones del pasado. Siguiente tenemos el lóbulo parietal. Este está implicado en la memoria a corto plazo, existiendo disociación hemisférica, ya que el hemisferio izquierdo es responsable de la memoria verbal a corto plazo y el derecho de la memoria no verbal a corto plazo. Las lesiones del lóbulo parietal pueden producir deficiencias en la memoria inmediata, aunque se encuentren preservada a la memoria a largo plazo. El lóbulo parietal contiene los centros de la memoria espacial y somestésica. La memoria espacial de los acontecimientos se localiza en la corteza parietal posterior
mientras que los recuerdos somiestéticos se localizan en la corteza somiestética asociativa. Tenemos también el diencéfalo. Determinadas estructuras diencefálicas como los tractos mamilotálmicos, cuerpos mamilares o núcleos dorsolaterales del tálamo forman parte del circuito de Papez, junto con otras estructuras situadas en la zona interna del lóbulo temporal, por lo que ambas áreas temporales y diencefálicas regulan el mismo tipo de procesamiento de la memoria, participando en la codificación y consolidación de la información, siendo responsables de la secuencia temporal de los recuerdos. También tenemos los ganglios basales. Son responsables del almacenamiento de recuerdos, de las relaciones sistemáticas entre estímulos y respuestas, asumiendo un importante papel en el aprendizaje de hábitos motores y en el recuerdo de tareas que se han adquirido mediante múltiples ensayos. También intervienen en la memoria no declarativa o implícita y en la memoria de procedimiento. Su lesión no afecta a la memoria explícita, pero altera la capacidad de aprendizaje motor. Por otro lado tenemos el cerebelo. Este es responsable del aprendizaje motor, realizados mediante condicionamiento pavloviano, siendo el almacén de recuerdos de las habilidades sensoromotoras adquiridas. Modalidades de la memoria. A pesar de que la neuropsicología de la memoria se encuentra muy consolidada, no existe suficiente consenso en algunas de sus divisiones. Básicamente podemos establecer dos grandes modalidades de memoria en función del tiempo transcurrido para su almacenamiento: memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria a corto plazo es el proceso de retención inicial de la información durante un breve espacio de tiempo, que oscila desde algunas fracciones de segundo hasta varios minutos, aunque algunos autores sitúan el límite temporal de la memoria a corto plazo en 30 segundos. Según Donald Hebb, el sistema de memoria a corto plazo almacena recuerdos mientras tienen lugar los cambios fisiológicos necesarios para el almacenamiento a largo plazo, que se produce mediante la reverberación de la actividad neuronal, hasta que finalmente producen cambios estructurales a largo plazo en la sinapsis que posteriormente facilitan que se produzca la misma pauta de actividad. Antes de que se pueda realizar un procesamiento perceptivo de la información, es necesario que se produzca una codificación sensorial de los estímulos que ha de ser memorizados, por lo que dentro de la memoria a corto plazo existen varias modalidades: memoria sensorial, memoria inmediata y memoria de trabajo. Memoria a largo plazo es la capacidad para retener la información durante periodos más prolongados de tiempo o de manera permanente. La MLP también se refiere a la capacidad para evocar la información después de un intervalo de tiempo en el que el sujeto ha centrado su atención en otra tarea. La MLP también nos permite codificar, almacenar y recuperar información y tiene una capacidad teóricamente ilimitada, ya que a lo largo de la vida podemos seguir realizando sucesivos aprendizajes como montar en bicicleta o aprender nuevos idiomas. La MLP es un sistema distinto al de la MCP y depende del circuito de Papez, siendo su paradigma el caso del paciente HM. En la mayoría de las amnesias suele estar afectado por alguna modalidad de MLP. También dentro de la memoria a largo plazo hacen parte de la memoria secundaria y terciaria, memoria anterrógrada y retrógrada y memoria declarativa y no declarativa. Patologías asociadas a la memoria. Amnesia. En términos generales, el término amnesia se refiere a una alteración o pérdida de memoria que incluye tanto aquellos trastornos que se producen como consecuencia de una lesión en el sistema nervioso central, como aquellos otros que tienen un origen traumático o psicológico. La amnesia consiste en una alteración de la memoria que se produce de forma aislada o que se acompaña de otros déficits comparativamente menores al trastorno de memoria. Puede estar presente junto con algún otro déficit cognitivo focal, pero cuando el trastorno de memoria se produce en el contexto de un deterioro intelectual o cognitivo generalizado, no utilizamos el término amnesia. Alzheimer. Es una forma de demencia caracterizada por un deterioro gradual de la memoria y de la personalidad, detectable por placas seniles y ovillos neurofibrales en el cerebro. No se conoce con exactitud la causa subyacente ni su cura, y no forma parte del proceso normal de envejecimiento. Cuando aparece en la madurez, es probable que se deba a una anomalía genética, pero si aparece en la vejez, es probable que su origen ya no sea genético, sino por otras causas. La demencia multiinfarto.
Se caracteriza por una pérdida del funcionamiento intelectual a consecuencia de infartos repetidos u obstrucción temporales de los vasos sanguíneos que impiden que llegue suficiente sangre al cerebro. Y por último, hipermnesia. Supone un incremento normal de la capacidad de memorizar. Entre los distintos casos que existen podemos citar idiot savants, personas con una enorme capacidad para memorizar datos, aunque son deficientes mentales. Fenómenos obsesivos consiste en la imposibilidad de quitarse algo de la cabeza, dándole vueltas de forma insistente, rememorando una y otra vez, aunque no se desee. Y por último, visiones panorámicas o actualización de la vida. Ejemplo, ante situaciones de riesgo vital o estados hipnóticos.